Suba el chancho que se llama ahí acá, por acá, pásenme. Buenas, Miss, buenas tardes. Póngalo en la motocar para acá, ahí la puerta y lo sube. O ahí también. Sí, pues ponga por acá lente con el chancho y lo cuadra la motocicleta y listo. Mari, no me cortas ya. Ya. Aló. Me cortó también. Hablamos. Ya. Ya, pues, no es. La mitad para ti, la mitad para mí. Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman, por favor, el audio? Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me confirman, por favor, si se logra escuchar y si logran ver mi pantalla, por favor, para poder iniciar con la sesión del día de hoy? Sí, sí se escucha, Miss. Muy bien, excelente. Se ve mi pantalla, ¿verdad? A ver, muy bien, chicos, recordemos que para la sesión... Sí, Miss, se escucha. Buenas tardes, Miss.
Buenas tardes con todos. A ver, hay que tener en cuenta, chicos, que para cada sesión la participación es fundamental, ¿sí? Si tienen opción a poder activar su audio, lo hacen levantando la manito para que puedan participar, ¿sí? Durante la clase, ya que con ello es el registro de asistencia. ¿Sí? Muy bien. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, recordando lo que hemos trabajado ya la clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar en modo de resumen qué tema hemos desarrollado, qué hemos aprendido la clase pasada, de qué hemos hablado? A ver, tienen la opción aquí de levantar la manita para que puedan participar. ¿Ves la fiebre? ¿Pastilla tiene? No. Sí, se gustan que escondidas. Ahora yo te voy a hablar así. Yo. Yo. Yo será inocente. Llegaron tus cholos a la... Sobrino, pues, el plan. El plan, que es el David. Que ya no iban a existir acá. Oh. Se te va a fría atrás, Sara. Se acostumbran. Mucho. Chicos, a ver, Alfredo, José, Maricirio. Alfredo, José, Maricir. Erika. La gallina, frente de la gallina. Los zapatos, la ropa.
Chicos, a ver, Maricirlo, Armando, Cliver, Erika. A ver, ¿quién me podría manifestar? Modo de resumen nomás, ¿no? ¿De qué tema hemos hablado? ¿Qué tema hemos desarrollado? ¿Qué es lo que hemos aprendido la semana pasada? La semana pasada vimos las sílabas tónicas y atónicas, Miss. Muy bien, hemos visto dos tipos de sílaba, ¿no? Sílaba tónica y sílaba átona. ¿A qué llamamos nosotros sílaba tónica? Ah, se para con los ojos, con el pico. Ahí, La sílaba tónica es la que tiene mayor fuerza de voz, Miss. Muy bien, ¿y la sílaba átona? La que tiene menos fuerza de voz. Donde no se carga la voz. Cuando no se carga la voz. ¿Y cuántas sílabas tónicas yo puedo encontrar dentro de una palabra? ¿Cuántas sílabas tónicas puedo encontrar yo en una palabra, chicos? ¿Dónde queda esta clase? Una, Miss. ¿Dónde la fábrica? ¿Tú qué sabes? ¿Cómo? Miss, están haciendo mucha bulla, no se escucha. A ver, Maricirlo Soto, por favor, apagamos el micro. Oye, parecido, apagado el micro. ¿Se escucha tu conversación, por favor? Gracias. Muy bien. Entonces, les decía, ¿cuántas sílabas tónicas puede poseer en una palabra? Una sílaba. Muy bien, una. ¿Y cuántas sílabas átonas podemos encontrar? Dos sílabas. De 2 a más, según la cantidad de sílabas tónicas de sílabas que posee mi palabra. ¿No es así? Entonces, ¿por qué es importante conocer o identificar la sílaba tónica y la sílaba átona de una palabra? ¿Mm? Perdón, ¿puede repetir la pregunta? ¿Por qué es importante conocer la sílaba tónica y la sílaba átona de una palabra? ¿Por qué es fundamental? ¿O por qué yo tengo que conocer ella? ¿O no es necesario que yo conozca?
Porque cada una tiene un diferente uso y para un buen pronunciado. Ya nos ayuda un buen pronunciado. ¿Qué más? ¿En qué más nos ayuda? Por ejemplo, ¿cómo yo sé que una palabra va a llevar tilde o no va a llevar tilde? ¿Cómo yo identifico ahí? ¿Puede repetir la pregunta, por favor? A ver, la vuelvo a repetir. Les decía, ¿cómo yo sé que una palabra lleva tilde o no lleva tilde? ¿Cómo yo identifico ahí? Las palabras agudas se acentúan en la última sílaba, llevan tilde cuando terminan en N, S o vocal. Claro, hay diferentes reglas, pero la pregunta ¿es importante conocer mi sílaba tónica y la sílaba átona de una palabra? ¿Es fundamental? La sílaba átona tiene menos fuerza en la pronunciación que la sílaba tónica. Claro, tiene menos fuerza, pero la pregunta ¿es importante que yo conozca, sí, mi sílaba tónica y la sílaba átona de una palabra? ¿Es importante? Esa es la pregunta. ¿Es importante que yo la conozca o no? Sí, es muy importante. Sí es importante. ¿Por qué es importante? Porque al yo conocer la sílaba tónica y la sílaba átona de una palabra, yo voy a saber cuándo tildar y cuándo no tildar una palabra. Esa raíz de ello, esa raíz de conocer su sílaba tónica o la sílaba átona de una palabra, a raíz de ello yo voy a conocer la regla general de tildación, que va a girar en torno a la sílaba tónica y a la sílaba átona. De ahí derivan las famosas palabras agudas, palabras graves, palabras esdrújulas o sobresdrújulas, porque todo gira en torno a mi sílaba tónica y a mi sílaba átona. Si yo identifico mal la sílaba tónica de una palabra, ¿voy a tildar correctamente o no? ¿Tildaré correctamente? No se puede. No voy a tildar correctamente, ¿cierto? Porque ya, si yo identifico mal su sílaba tónica, estoy identificando mal mi tipo de palabra. ¿Sí? Entonces, la semana pasada hemos visto ello, ¿no? El uso de la sílaba tónica y de la sílaba átona. ¿Cómo yo identifico? ¿Cómo es que, por ejemplo, una aguda, cuando tildo y cuando no tildo?
¿Sí? Cuando tildo y cuando no tildo. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Entonces, una de sus compañeras decía, no, las agudas yo la tildo cuando mi palabra tiene primero su sílaba, cuando mi palabra tiene la mayor fuerza de voz en la última sílaba y cuando terminan en NS o vocal. Pero lo fundamental y lo primordial es primero identificar la sílaba tónica. A raíz de ello, recién van a venir, ¿sí? Sus análisis de qué tipo de palabra. Ahora, ¿cuándo yo tildo las palabras graves, chicos? O cuando yo digo que una palabra es grave. ¿Mm? Cuando yo digo que una palabra es grave. La palabra grave se acentúa en la última sílaba. En la última, no. En la ¿Cómo voy penúltima. a tildar una palabra grave en la última sílaba? Si sabemos que las agudas son aquellas Mira que que están en la se última sílaba. acentúan en la penúltima sílaba. En la penúltima sílaba, exacto. ¿Ya? Me Una equivoqué, palabra me grave equivoqué. se tilda en la penúltima sílaba. Pero cuando yo la tildo, ¿yo tildo siempre? Cuando tiene mayor fuerza de voz ahí. Cuando ya, claro, cuando tiene la mayor fuerza de voz. Pero eso nada más yo debo de saber para poder tildarlo. ¿Qué más debo de conocer? Cuando no terminan en N o en S o en vocal. Exacto. Yo tildo una palabra para grave, o digo que una palabra es grave cuando tiene la mayor fuerza de voz. ¿Dónde primero? En la penúltima sílaba y mi palabra termine en una consonante distinta a la N, S o vocal. Si mi palabra no termina, o mejor dicho, termina en N, S o vocal, ¿la tilda o no la tilda? ¿Tilda o no la tilda? Sí, mis. Cuando terminan en No. N y en S. Cuando termina en N, S o vocal, yo no la tildo. Sigue siendo grave, sí, porque su sílaba tónica es la que lo define. Pero yo no la tildo ahí. Es una grave, pero sin tilde. ¿Cierto? ¿Y cuándo tildo las palabras esdrújulas y sobresdrújulas? El antepenúltima, mis. Ya, las esdrújulas en la antepenúltima.
¿Y las sobresdrújulas? Las sobresdrújulas, ¿cuándo tildo yo? En la sílaba anterior de la antepenúltima. Exacto. ¿Y qué es lo que yo debo de tener mejor dicho, qué es lo que yo debo de reconocer primordialmente en las esdrújulas y sobresdrújulas? ¿Qué es lo que debo identificar correctamente para tildar o no? ¿Mm? ¿Qué es lo que yo debo de tener en cuenta? Que siempre llevan tilde. Claro, siempre llevan tilde, pero ¿qué es lo que yo debo de identificar correctamente para tildar o no? ¿Qué es lo que yo debo de identificar? Por ejemplo, en las agudas y graves, lo que yo debo identificar es su sílaba tónica y su terminación. Pero en las esdrújulas y sobresdrújulas, ¿qué debo de identificar? Chicos, La posición de la tilde. no, a ver, lo que yo debo de identificar, ¿sí? No es la posición de la tilde, sino su sílaba tónica. Del acento. Exacto, ¿dónde lleva su acento, su sílaba tónica? ¿Por qué? Porque en las esdrújulas y en las sobresdrújulas yo ya no veo en qué termina, porque yo ya sé que al identificar correctamente su sílaba tónica, yo ya voy a saber dónde la voy a tildar y sé también que todas las tildo sin ninguna excepción, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante, mientras que en las agudas y graves, por ejemplo, no es no solamente yo identifico su sílaba tónica, sino también debo de ver su terminación, ¿cierto? ¿En qué termina? Si termina en N, si termina en otra consonante. Yo debo de ver, mientras que en las esdrújulas y en las sobresdrújulas no. Ahora, lo que nosotros hemos visto es la tildación, ¿sí? De palabras que tienen más de 2 sílabas. Pero ustedes consideran que los monosílabos también se tildarán o no. Los monosílabos son aquellas palabras que tienen solamente una sílaba. ¿Y se tildarán o no, chicos? No, mis, no se tildan. No se tilda. A ver, hay algunos monosílabos que no se van a tildar, pero ahora, el día de hoy, vamos a conocer estos monosílabos que sí se tildan, al cual lo vamos a determinar como acento diacrítico, ¿ya?
El acento diacrítico es una tildación especial. Lo que hemos visto, por ejemplo, en la clase pasada es acentuación general, donde hemos visto que palabras que tienen más de una sílaba se tilda, ¿cierto? El día de hoy vamos a ver el acento diacrítico. Cuando yo tildo un monosílabo, por ejemplo, la palabra él, por ejemplo, ¿siempre se tilda? Sí, Miss. No, Miss. A ver, les No. doy dos oraciones. El cuaderno está viejo. Y cuando yo digo él, juega fútbol. En No se otras tilda. oraciones, a ver, No se Cherita, tilda siempre, Miss. No se muy tilda, bien, Miss, no se tilda. muy bien. Entonces, en la primera oración, ¿qué te estoy mencionando? La palabra él, ¿qué función cumple? Un objeto que está indicando. Ahí indica o cumple la función de ser artículo. Mientras que en la segunda, cuando yo te digo él juega fútbol, ¿a qué me estoy refiriendo? A una persona. A una persona. Pero ¿en cuál de los dos casos yo tildo? En la segunda, En la segunda. Cuando reemplaza a una persona. ¿Cierto? Ahí yo estoy haciendo uso de la tilde en un monosílabo. Y así va a haber caso. Entonces, el día de hoy vamos a ver la acentuación diacrítica o también llamada acentuación especial. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos sonidos? A ver, T y T. En la primera, T y T de T. tomar y T de... Ya, T de tomar y T de qué. T de te dije. De te dije ya. ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Dónde con tilde y dónde sin tilde? ¿Cuál es la diferencia? Miss, en té de tomar lleva tilde. Y cuando dices te dije, no lleva. Exacto. Ahora, en la segunda les decía, ¿en dónde? ¿Dónde y dónde? ¿Cuál es la diferencia? ¿Puedes determinarlo ahí? ¿Podemos determinar? A ver, vamos a ver, parece que no. Dice, querida Elisa, mañana es mi cumpleaños. Te invito a tomar el té a las 5. Espero que vengas. Atentamente, Clara. Aquí, té y té son dos palabras diferentes. ¿Por qué se diferencia? Pero tú me dirás, pero me se escribe igual, son la diferencia nada más es la tilde. Esa es la diferencia. El té sin tilde es un pronombre, ya que hace referencia a una persona. Y té es un sustantivo, con tilde. Muchas veces cuando dos palabras tienen sonidos idénticos, se va a diferenciar. ¿Por qué? Por la presencia del acento diacrítico. En el primero, el té sin tilde hace referencia a una persona. ¿Quién se está dirigiendo? Y en el segundo hace referencia a un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Es la persona, animal, objeto. ¿Cierto? Acá ¿qué hace referencia? A la infusión, ¿no? A esa infusión que nosotros bebemos. Cumple la función de ser sustantivo. Y esa es la diferencia. Ahora, va a haber también muchos monosílabos, ¿sí? Que van a tener sus acentos diacríticos y los va a diferenciar del resto. ¿Sí? A los cuales se les va a determinar homófonos. Los homófonos son palabras que tienen sonido igual, ¿sí? Escritura igual, pero significado diferente. ¿Ya? Por eso se le determina también como homófono. Por ejemplo, ¿cómo estás tú hoy? Tu mamá me dijo que estabas enferma. Ahí, por ejemplo, ¿cuál será la diferencia? Está hablando de una persona, Miss. En la primera, con tilde, ¿a qué hace referencia?
Se ¿Se está refiere a su refiriendo a la otra persona. persona? ¿Cómo estás tú hoy? Claro, hace referencia a una persona. Y en la segunda, Le está diciendo sobre su mamá, ¿no? O sobre otra persona que no es, que no es ella misma. ahí que está indicando posesión. Yo te digo, tu mamá. ¿Qué está indicando? ¿Posee? Ahí yo estoy manifestando posesión. Al decir tu mamá, ya indico posesión. Por ejemplo, compré un suéter para mí, pero el color no me favorece. Voy a dárselo a mi hermana. Ahí también. El primer mi, ¿qué representa? Estoy hablando de mí. De mi persona, ¿cierto? Y cuando digo voy a dárselo a mi hermana, ese mi queda a entender. Se refiere a terceras personas. Ya, pero también indica qué cosa. ¿Posee? ¿O es lo mismo decir? Posesión. Posesión, chicas, posesión. Si tú dices me compré, esa es mi cartera. Te estás indicando posesión. Entonces, ¿qué me quiere decir según el ejemplo? Que cuando hace referencia a un pronombre, yo tildo la palabra mí. Y cuando hace referencia a un adjetivo, yo no tildo. Esa es la diferencia. ¿No es así? Ahora, el libro de matemáticas es muy difícil para nosotros, pero no para él, porque es un genio. Ahí, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? La posición de las personas. Primero habla de él y luego de la otra. Primero, cumple la función de persona en ambos contextos. Cuando yo digo el libro de matemáticas, ¿sigo indicando, hago referencia a una persona? No, Miss, no. ¿Qué estoy indicando? Ahí hace referencia a un artículo, ¿cierto? ¿O no es así? Ahí solo estoy refiriéndome a un objeto. Mientras que en la segunda, cuando yo digo, pero no para él porque es un genio, ese él, ¿qué representa ahí? Luis, Se refiere a una persona. se refiere a una persona. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que cuando doy a conocer o cuando cumple la función de artículo, yo no la tildo, pero cuando hace referencia a una persona, yo tildo ahí mi palabra. ¿No es así? O por ejemplo, digo, ella me dijo que no amaba más a Sergio y que quería salir conmigo, más deseo olvidar la conversación porque él es mi mejor amigo. Ahí la palabra más, en la primera oración, ¿por qué la estaré tildando? ¿Por qué la tildo yo? Porque Se termina refiere en a más. ese. ¿Será porque termina, pero en ambas situaciones termina en ese? ¿Esa será la Es un razón? sustantivo. Porque se refiere a más o cantidad o lo que. Cantidad, se está dando a conocer o da a conocer cantidad, cantidad en específico. Y en la segunda, A él se refiere a persona, Miss, porque está hablando de él. no, el más sin tilde. Cuando te digo,
Dice que no amaba más a Sergio. Ahí, por ejemplo, da a conocer cantidad. Pero cuando yo digo y que quería salir conmigo, más deseo olvidar la conversación. Ahí no representa cantidad, ¿o sí? Más como que no quiere, como que quiere olvidarse, como que no quiere saber, más que no quiero saber. Algo así. Exacto. Cuando representa el pero, ¿cierto? O se reemplaza con el pero, deseo olvidar la conversación, ¿no? Si quieres ir, dice, a ver, si quieres ir al concierto con Juan, debes decirle que sí antes de que se arrepienta de haberte invitado. Ahí, la palabra sí. ¿Cómo? ¿Por qué se tilda? El sí con tildes de aceptación. ¿Ya? Y decirle que sí es de afirmación. Entonces, ustedes se dan cuenta que hay una gran variedad de monosílabos en las cuales hay diferencia, ¿no? ¿Cuándo tildar? Entonces, vamos a decir que la tilde que nosotros marcamos en cada palabra van a escribirse igual, pero que tienen significado diferente. Es decir, van a desempeñar una función distinta dentro de una oración. Si yo uso la palabra te, por ejemplo, se escribe igual, pero ¿cuál las diferencia? Los diferencia su tilde. Y yo no voy a usar la tilde, una monosílabo con tilde para un contexto al cual no me estoy refiriendo. Por ejemplo, te tomaste una taza de té. Ahí yo estoy usando los dos términos, ¿no? Y hay una diferencia. Algunos de los casos más frecuentes del empleo del acento diacrítico son, por ejemplo, este regalo es para mí cuando hace afirmación a una persona, a mí no me gusta esa música, ese es mi libro, mi hermana. Hay dos casos, ¿no? Cuando representa un pronombre y cuando representa un adjetivo. ¿Qué nos dice acá? Mi va a llevar tilde o acento diacrítico cuando desempeñe el oficio de pronombre, lo que les decía, ¿no? Y mi no va a llevar acento diacrítico cuando actúa como adjetivo posesivo, porque ahí yo estoy indicando posesión. Por ejemplo, te pusiste mi casaca. Ese mi no va a llevar tilde. ¿Por qué? Porque estoy indicando posesión, pertenencia, ¿ya? O cuando yo digo mi esposo es muy bueno, por ejemplo. ¿Qué estoy indicando? Mi esposo, algo que me pertenece a mí. Pero si yo digo a mí, me parece que se conectaron muy pocos estudiantes, ese mi se va a llevar tilde. ¿Por qué? Porque estoy indicando a una persona. ¿No es así? Entonces, ¿cuándo lleva la palabra mi tilde? Cuando es pronombre. ¿Y cuándo no lleva tilde? Cuando va a cumplir la función de ser acento, digo, adjetivo posee. Sí. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me dejo entender, chicos, ahí la diferencia Sí, de sí un acento de entendí. otro? Muy bien. Si tienen dudas, consúltenlos, ¿eh? Ahora, yo voy a acentuar o yo voy a colocarle la tilde cuando hace o cumple la función también de pronombre, ¿ya? Y no va a llevar tilde cuando actúa como adjetivo posesivo también. Por ejemplo, tú, mírame de frente. Ese tú está cumpliendo la función de pronombre porque está reemplazando a una persona. Es como si yo te dijera, Juan, mírame de frente. En vez de decir Juan, ¿qué estoy manifestando? Estoy diciendo tú, nada más. No lo estoy mencionando. O Liliva y tú estudiarán informática. Es como si yo dije Liliva y Pedro estudiarán informática, ¿no? Y cuando digo, por ejemplo, tu interés, ¿sí? Tu interés por la historia es notable. Me dio mucho dolor cómo quedó tu auto, por ejemplo. Ahí ese tú está dando a entender qué cosa, posesión. ¿No es así? Posesión. ¿Ya? Entonces tú la tildo siempre y cuando cumpla la función de pronombre. Y no la tildo cuando es adjetivo posesivo. ¿Ya? Y él, ¿no? Él se acentúa o se coloca acento diacrítico cuando
cumple la función de pronombre y no se lleva o no lleva acento cuando cumple la función de artículo, ¿no? Por ejemplo, él medita demasiado sus respuestas. Es como si yo dijera, Juan medita demasiado sus respuestas. Entonces, yo no necesito mencionar quién es, pero digo él, lo reemplazo. Y cuando yo digo el libro, ahí estás cumpliendo la función de ser, ¿qué cosa? Artículo, porque estoy dando el género a un objeto, ¿ya? O mejor dicho, va al lado de un sustantivo. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien, entonces ahí hasta ahí todo claro, ¿no? Y más, ¿no? Más se acentúa cuando cumple la función de adverbio de cantidad, ¿no? Cuando hago representación de cantidad. Y no se tilda cuando va a ser reemplazado por la palabra pero. ¿Qué quiere decir? Que tú vas a elaborar una oración y si se reemplaza o puedes, por ejemplo, mencionarlo también, la oración con la palabra pero y no modifica nada, ahí estás haciendo uso de un más, pero sin tilde, que cumple la función de ser conjunción. Por ejemplo, debes ser más cuidadoso con tus expresiones. Ese más, por ejemplo, ¿qué indica? Cantidad. 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 Pero si tú dices, por ejemplo, desearía asistir más, no puedo. Ese más se puede reemplazar con el pero o no. Desearía asistir, pero no puedo. ¿Se puede? Sí, se puede. Sí se puede. Entonces ahí, por ejemplo, si yo al reemplazarlo con la palabra pero y no cambia mi oración, estoy haciendo de un uso de un más que cumple la función de conjunción. ¿No es así? Sí, Miss, sí. Eso es el lugar, ¿ya? Por ejemplo, debes ser, pero cuidadoso con tus expresiones. ¿Ahí se puede reemplazar? No. No. Entonces ahí sí debe de llevar tilde, ¿ya? Esa es la diferencia. Dice, ahora, el sí. El sí se va a acentuar cuando es adverbio de afirmación, cuando hace referencia a un adverbio sustantivado, ¿no? ¿Qué quiere? Cuando tú vas a afirmar algo. Por ejemplo, sí pienso escribirte pronto. Adverbio de cantidad de afirmación. Con mucho dolor, sí acepto las circunstancias. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo uso o estás afirmando? Ya a eso se refiere. Y cuando digo sí, ¿no? El sí de las niñas, adverbio sustantivado. Sí de las niñas, no la afirmación de las niñas. Lo quiso para sí. Volvió en sí del desmayo. Variante pronominal, ¿no? También se tilda. Y no lleva tilde o no lleva acento cuando es conjunción. Si va al principio de una cláusula, actúa como dubitativo, ¿no? Conjunción dubitativa. O cuando es el nombre de una nota musical, tampoco lleva tilde. Por ejemplo, no recuerdo si lo dije, por ejemplo, que es una conjunción. Y compararía, o sea, ¿qué quiere decir esa casa si tuviera dinero? Conjunción, ¿no? Si pudiera conseguirlo. No me gusta el sí de ese piano. ¿Qué hace representación ahí? Una nota musical. Entonces, eso es cuando no va a llevar tilde. Cuando dice que actúa como cláusula dubitativa, es que hace referencia, ¿sí? A duda, probabilidad. Cuando yo te digo, por ejemplo, no recuerdo si lo dije, ahí estás en duda, en probabilidad. ¿No es así? ¿O estás afirmando? ¿Mm? Chicos, ¿ahí qué está haciendo? ¿Está afirmando o está en duda?
¿En dónde, Miss? Disculpe. En la oración, cuando yo digo, no recuerdo si lo dije, ahí, ¿tú estás afirmando o estás en duda? Está en duda, Miss. No recuerdo si lo dije, está en duda. Está en duda. Es por eso que no sé. Ahí está cumpliendo la función de cláusula dubitativa. Duda, probabilidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esa es la parte, ¿ya? Donde cuando tilar y cuando no tilar. Y del T, ¿no? Se acentúa cuando hace oficio un sustantivo. Y el D, cuando yo tildo la D no se tilda cuando desempeña la función de preposición o la del nombre de una letra. Ya, por ejemplo, y D voy a acentuar cuando va a ser la función o cumple la función de ser verbo dar. Por ejemplo, que yo le dé la razón. Ahí ese D, ¿qué está indicando? ¿Qué representa? Verbo De dar. Ojalá me dé un aumento de salario, por ejemplo. Ahí es el verbo dar y la tilde. Pero cuando cumple la función de ser preposición, de Phoenix a California. Ahí, por ejemplo, no la tilda. O cuando hace representación de la letra, ¿no? Cuando menciona el nombre de la letra. Por ejemplo, la letra D es la cuarta de nuestro alfabeto. Nombre de la letra. Entonces, esos son los dos casos, cuando yo tildo y cuando no. Tildo una palabra. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? Sí, Miss. Muy bien. No, Miss. Y el C, ¿no? C. C yo voy a tildarlo siempre y cuando cumpla la función de ser, de representar el verbo saber. Yo sé que nada sé, por ejemplo. Ahí ambos C se tildan. ¿Por qué hace representación a qué? Al verbo al verbo saber. Debo saber. Exacto. Y no lo voy a tildar cuando es pronominal, ¿no? Por ejemplo, se pudo equivocar en su apreciación, por ejemplo. Ahí es variante pronominal, no representa el verbo saber. Entonces, no la tildo. ¿Ya? Entonces, hay diferencia. Sé cuándo tildo, cuando cumple la función del verbo saber. ¿Ya? Del verbo saber. Y aún yo voy a tildar siempre y cuando sea reemplazado con la palabra todavía, ¿ya? O también, por ejemplo, si Pedro no ha llegado aún, no se puede comenzar el concierto. Entonces ahí yo puedo reemplazar la palabra aún con el término todavía. Si Pedro no ha llegado todavía, no se puede comenzar el concierto. ¿Cambia el sentido de mi oración? ¿O sigue manteniéndose? Se sigue manteniendo, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, yo la tildo. Entonces, ¿cuándo se acentúa? Cuando representa un adverbio equivalente a todavía. ¿Y cuando yo no voy a tildar? Cuando cuando este va a reemplazarse al hasta, al también, al incluso, al siquiera, cuando cumple la función de conjunción. Aún los que niegan la existencia de Dios temen a su poder. Incluso los que niegan la existencia de Dios temen a su poder. En ambos representa, ¿qué cosa? Una conjunción, y yo no la tildo. ¿Ya? Y recordemos que todas las preguntas o todos los términos que forman una pregunta como el qué, el cuál, el quién, cómo, cuándo, dónde, siempre se van a acentuar, ¿sí? Pero siempre y cuando aparezcan entre signos de interrogación o cuando forman parte de los signos de exclamación,
¿no? Qué hermoso día, por ejemplo. Ahí yo la tildo, ¿ya? Mientras tanto, no. ¿Y cuando yo no voy a tildar? Cuando no desempeña la función de pronombres relativos, ¿ya? La señora que vino ayer es mi hermana, por ejemplo. Ahí no estás haciendo consulta, no estás haciendo pregunta. Es un pronombre relativo, ¿ya? Y los pronombres demostrativos, ¿no? Este, ese, aquel, esa, esta, aquella, también se van a tildar, ¿sí? Pero no se van a acentuar cuando desempeñan el oficio, o mejor dicho, la función de adjetivo demostrativo. Y la palabra solo no se tilda, ¿ya? No se tilda. Eso hay que tenerlo en cuenta. La Real Academia ya lo ha planteado de esa manera. Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Respecto a este tema, hemos visto que entonces hay monosílabos que sí se tildan, pero ¿se tildarán siempre? No se tildan siempre. Deben de seguir una norma para yo poder tildarla. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Muy bien, entonces si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos ahí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho.